Ok, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se unen a este diálogo conmigo el día de hoy. Saludo especialmente a algunos amigos conocidos que se han venido conectando y bueno, a todos los demás, muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Va a compartir pantalla para comenzar. Ok, el día de hoy quiero proponer en la mesa de este diálogo con egresados el tema de diseño de producto mínimo viable mediante la innovación abierta. Yo sé que suena de pronto muy a clase o un tema bastante amplio, pero más allá de eso quiero es compartir las experiencias que he podido tener, sobre todo en el año pasado, durante un programa a nivel nacional en el que estuve participando y pues también suscitar el diálogo con ustedes, así que por favor les invito a que si tienen preguntas las puedan ir compartiendo más o menos sobre la mitad de la charla. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar sus primeras reacciones ante lo que les voy a estar contando y hacia el final también vamos a tener un espacio de preguntas de pronto un poquito más extenso en donde podamos seguir dialogando. Entonces, para comenzar y de pronto ir ganando un poquito más de confianza con ustedes, quiero igual nuevamente presentarme. Para quienes no me conocen, soy Laura Casas Buenas, diseñadora industrial egresada de la Universidad Nacional en el año 2020. Estoy estudiando actualmente la maestría en liderazgo para la transformación. Espero ya muy pronto ser candidata a maestrante. Soy consultora de innovación, desarrollo empresarial y diseño. Desde incluso antes de graduarme comencé en el mundo de la consultoría y pues a partir de todos estos años, digamos, en los de pandemia, estuve también trabajando y sigo en este momento como consultora de innovación. Como dato mío, les cuento que me encanta salir a caminar. Creo que también justo desde la pandemia tomé ese hábito de caminar intencionalmente por la ciudad. Tomo unos minutos a mi semana para poder salir, mirar nuevos parques, salir por la ciudad. Creo que me ayuda bastante para inspirarme, para desbloquear ideas, pero asimismo me pierdo muy fácil, entonces tengo que estar siempre como con Google Maps mirando como dónde voy a ir porque tiendo a perderme en la ciudad. Sin embargo, me encanta salir a caminar. Para comenzar este diálogo el día de hoy con ustedes, eh, tengo esta pregunta que me gustaría que ustedes contestaran en el chat. Yo aquí los puedo ir viendo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Es mejor tener amigos o plata? Amigos con plata, amigos y amigas, amigos, un poco de equilibrio entre amigos y plata, veo en los comentarios, amigos que nos ayuden a generar plata, amigos, plata, alguien sí honesta, Alejandro ahí, amigos, amigos que nos den dinero, ok, los dos, listo. Yo quiero comenzar este espacio también compartiéndoles una frase o algo que he podido ver justamente desde mi papá y es algo que él me ha enseñado no diciéndolo justamente, sino como él vive. Y es, no tengo que saberlo todo, basta con tener un amigo que sepa algo que yo no sé. En el mundo actual nosotros queremos muchas veces saberlo todo para generar plata, para generar nuevos ingresos, para elevar nuestro estatus académico en la universidad, ¿por qué no? Cuando somos muy curiosos queremos estar haciendo cursos, estudiando cosas y queremos saber de todo un poquito y eso hasta cierto punto está muy bien,
pero también se nos olvida que a veces no necesitamos saberlo todo, sino que necesitamos es amigos que sepan algo que nosotros no sabemos. De pronto eso que no sabemos es cómo hacer plata y hay un amigo que sí sabe cómo hacer plata y nos podemos apalancar de eso. Y mi papá me ha enseñado que él tiene amigos de todas las profesiones, oficios que ustedes se puedan imaginar, odontólogos, arquitectos, carpinteros, pintores, de todo. Y en los momentos claves va y llama a ese amigo. Si no sabe algo, lo llama. Si necesita un consejo, si necesita una ayuda, llama a alguien. Tiene alguna red de contactos. Y así funciona también la innovación abierta. Y quiero que el día de hoy vayamos pensando en esas redes que podemos ir generando para poder hablar sobre innovación abierta. Entonces, la innovación abierta consiste de pronto para si hay alguien aquí entre nosotros que no lo tiene tan claro, en que una organización empresarial tiene una base tecnológica, tiene un conocimiento, cuenta con unas capacidades organizacionales específicas y bueno, viene trabajando, digamos, en su día a día con esos recursos, pero tiene un desafío, tiene un problema al cual no le encuentra solución. Entonces, busca un amigo, busca a alguien externo a esa organización que tenga algún conocimiento, alguna capacidad, alguna base tecnológica que ayude a solucionar ese desafío que tiene actualmente la organización. Digamos, en su base más sencilla, la innovación funcionaría con esta misma lógica de pronto no tengo que tener plata, pero puedo tener un amigo con plata. Entonces, asimismo, funciona y las organizaciones buscan esos recursos de manera externa para también alcanzar de pronto nuevos mercados o traer al mercado actual nuevos productos, nuevos servicios. Esto se sustenta sobre tres conceptos que me gustaría que igual los tengamos en mente, y es la colaboración, el desarrollo de nuevos servicios, productos y la expansión hacia nuevos mercados, hacia nuevos horizontes, digamos, de esta organización. Las ventajas o algunas ventajas de la innovación abierta, aparte de lo que de pronto ya les vaya sonando por ahí en la mente, es reducción de costos en los procesos de innovación, porque entonces ya no necesito de pronto yo tener todos los recursos, invertir en todo el capital humano que me tendría que invertir si hiciera una innovación cerrada, sino que me apalanco en otras personas. Aceleración de la innovación. Entonces yo puedo justamente ir a un amigo que ya haya conocido ese camino recorrido, un camino de innovación y me ayude a mí a ir más rápido también en ese proceso de innovación. Reducción de tiempos, creación de nuevos productos y servicios, co-creación de productos y servicios, porque entonces tengo miradas externas y a veces en una organización es muy importante tener esa mirada externa que nos ayude a nosotros a saber si lo que estamos haciendo está bien o mal o cómo lo podríamos nosotros mejorar. Justamente eso hace también una consultoría. Entonces, permite esas diferentes miradas, desconocimientos, saberes y vamos a crear algo totalmente nuevo. Y posicionamiento estratégico de marca, porque en estas alianzas también vamos haciendo un voz a voz, vamos diciéndole a la gente, bueno, este es el producto que estamos haciendo, lo vamos testeando, es producto mínimo viable, que más adelante vamos a ver un poco más de eso, pues lo vamos testeando en el mercado y vamos posicionando también en ese camino nuestra marca. Entonces, la innovación abierta requiere una mentalidad abierta a la colaboración y al aprendizaje continuo. Toda la innovación se basa en personas que motiven la innovación, que sean ese motor de cambio dentro de las organizaciones, y por eso es importante que las personas tengan igual una mentalidad abierta a colaborar, a tener un aprendizaje continuo y a pues implementar esto dentro de las organizaciones. Entonces, el día de hoy yo quiero compartirles mi experiencia en escalamiento creativo, un programa que nace desde Impulsa Colombia y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a nivel nacional, que
impactó en 2 cortes o 2 versiones a más de 300 empresas a nivel nacional. Yo participé en la segunda corte, en donde trabajamos junto con más de 130 empresas. Estas empresas provenían del sector creativo y cultural, porque pues debido a la pandemia y todo lo que hemos venido viviendo en los últimos años, pues es un sector que se afectó bastante pues, por la pandemia y tenía muchos desafíos, muchos retos que cumplir, tenía la necesidad pues también de acelerar o impulsar el sector, entonces se enfocó justamente en este sector con todos sus retos que vamos a ir hablando un poquito más eh, adelante. Yo trabajé con 5 agrupaciones empresariales. Entonces, estas 130 empresas se agruparon en 13 agrupaciones. Estas agrupaciones venían por territorio principalmente, entonces teníamos una en Riohacha, una en Fusagasugá, en Nariño teníamos 3, en Barranquilla teníamos otras, entonces se agruparon más que todo por territorio, pero no necesariamente por eso, habían otras que de pronto tenían un sector en común como el turismo y pues se agruparon de diferentes lugares del país. Entonces yo trabajé con 5, lo que quiere decir que trabajé directamente con 50 empresas que estaban a cargo, pues mío, de poder realizar todo el programa. Y trabajamos durante 9 meses en el programa de escalamiento creativo. Durante estos 9 meses íbamos siguiendo el proceso de innovación abierta de la siguiente manera en 3 fases principales. La primera se llamaba Co-Crea. En esta fase, durante 6 semanas teníamos que juntar a las diferentes empresas que venían, que no se conocían muchas veces, y encontrar un reto en común. Entonces, las empresas tenían que dialogar y decir, bueno, para mí mi mayor reto ha sido poder conectar con el mercado, para otros de pronto había sido algún eslabón de la cadena productiva y demás. Entonces, teníamos que encontrar un reto en común de esas empresas que llegaron al programa por convocatoria abierta y lanzarlo a través de una plataforma de innovación abierta. La plataforma de innovación abierta que utilizamos es Social Lab, que es una de las más grandes plataformas a nivel latinoamericano, en donde lanzábamos esos retos para buscar posibles solucionadores externos que quisieran venir a trabajar con esas agrupaciones y llegar a una solución. La fase transforma, nos encargamos de trabajar junto a esos solucionadores, junto a las agrupaciones empresariales, en desarrollar productos mínimos viables para lanzarlos al mercado. El reto de todo el programa al final era poder tener ventas, relacionamientos comerciales o intenciones de compra de esos productos mínimos viables. No nos servía tener ideas, no nos servía tener buenos prototipos. Teníamos que lanzar esas ideas al mercado y en un sector como el sector creativo y cultural, cuando les decimos productos mínimos viables, no se imaginan lo mismo que de pronto en otro sector. Si fuera un sector manufacturero, de pronto en el que decimos productos mínimos viables, entonces pensamos en, bueno, si yo hago zapatos, entonces vamos a lanzar unos zapatos. Si yo hago tuberías, entonces vamos a hacer un nuevo producto para tuberías, ¿cierto? Pero en el sector creativo y cultural, cuando les decimos producto mínimo viable, en verdad hay una gran incógnita detrás. ¿Qué sería ese producto para el sector? ¿Cómo lo vamos a testear? ¿Cómo vamos a llegar al mercado? Y eso fue uno de los desafíos más importantes de escalamiento creativo, fue lograr entender cómo íbamos a crear entre todos un producto para este tipo de sector. Entonces, cuando hablamos de producto mínimo viable, lo que teníamos en mente es que
no necesitaba ser totalmente funcional, no nos íbamos a enfocar en que fuera funcional, en que fuera perfectamente desarrollado, sino que tenía que mostrar un poquito de todas las variables del desarrollo de un producto. Entonces, que generara emoción, que fuera útil, que generara confianza, que fuera funcional en una medida que pudiera proporcionarnos una experiencia para validar el valor del producto. Y aquí la clave fue justamente la experiencia. El sector creativo y cultural es experto en experiencias. Ellos pueden vender experiencias, te venden a ti un concierto, que este año los conciertos están a tope, por ejemplo. Entonces son experiencias que generan valor en el mercado y a lo cual nosotros también íbamos a ir encaminados. Entonces debería ser lo suficientemente atractivo para atraer a los primeros usuarios y generar entusiasmo en el mercado, poder generar esos primeros relacionamientos comerciales, intenciones de compra o ventas de lo que nosotros estábamos generando. Entonces, ¿qué buscábamos como producto mínimo viable? Buscábamos simplicidad, que tuviera las características más importantes y necesarias de producto que fuéramos a lanzar. Validación, que nosotros pudiéramos validar a través de esto una hipótesis sobre el mercado en el cual íbamos a entrar o que de pronto ya el sector estaba. Rapidez. Si bien el programa duraba 9 meses, teníamos más o menos unos 4 para poder hacer el producto, testearlo, tener retroalimentación, poder lanzar de pronto otra iteración de testeo y así sucesivamente hasta poder generar el producto mínimo viable. Aprendizaje, pues poder tener la retroalimentación necesaria para mejorar ese producto y medir los resultados que nosotros estábamos haciendo. Y estos ítems, estos 5 características son propias también de un producto mínimo viable que de pronto ustedes, si están en ese desarrollo, pueden ir teniendo en cuenta. Listo. Entonces, ¿qué logramos a través de escalamiento creativo? Voy a tomar un poquito de agua. Listo. La primera que quiero presentarles, les voy a presentar 3 de las 5 agrupaciones con las cuales yo estuve trabajando directamente. Dentro del programa se trabajaron 13 productos diferentes. Pero el primero que quiero traer a ustedes es el Carnaval de Riohacha. Me gustaría preguntarles quiénes de ustedes conocen el Carnaval de Riohacha o de pronto han asistido, si pueden levantar la mano, por favor. Perdona, Esperemos. no te escuché esto último que dijiste. Ok, estoy preguntando si de pronto alguno de ustedes conoce el Carnaval de Riohacha y puede levantar la mano. Aquí tienen una opción de levantar la mano o pueden escribir en el chat. No aún, no lo había escuchado. Ok, sí, de pronto nadie levantó la mano porque no lo han escuchado. Y está bien, siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo con el carnaval de Riohacha y entonces ese era el reto del carnaval de Riohacha, que cuando uno dice carnaval de Riohacha, nadie sabe. Lo peor era que le preguntábamos a Google el año pasado sobre carnaval de Riohacha y tampoco Google sabía darnos una buena respuesta sobre el carnaval de Riohacha. Entonces, si no existía ni en Google, pues no existía prácticamente, ¿cierto? Pero el carnaval de Riohacha es el carnaval más antiguo del país. Más antiguo que el carnaval de Barranquilla y que cualquier otro carnaval que se puedan imaginar, tiene cientos de años. El carnaval de Riohacha. Y no se conoce en el país. Entonces, cuando yo entré a trabajar con el Carnaval de Riohacha, al igual que de pronto muchos de ustedes,
no tenía ni idea del carnaval de Riohacha, no lo conocía, no había visto nunca los disfraces que utilizan, no sabía cuántos días duraba, no entendía nada de lo que me estaban hablando cuando me decían carnaval de Riohacha. Y eso fue uno de los mayores retos, también, digamos, a nivel profesional, el poder entender, empezar a empatizar con ellos, saber cómo era la manifestación del carnaval de Riohacha, cuál era el valor del carnaval de Riohacha para poder potencializarlo mucho más. Con ellos, entonces, definimos el reto en una pregunta. El reto generalmente se escribe a manera de pregunta para ampliar un poco más nuestra mente y que no lleguemos a una solución, sino que pensemos en posibilidades que puedan incluir ese reto. Entonces, con el Carnaval de Riohacha pensamos en el reto de cómo podríamos articular la agenda cultural de la ciudad para crear un modelo de negocio sostenible que articule el sector público y privado con el objetivo de alcanzar mayor visibilidad del carnaval. En otras palabras, el Carnaval de Riohacha recibe recursos públicos para poder generarse durante los primeros días de enero en Riohacha, pero durante el resto del año, ¿qué pasaba con esas organizaciones hacedoras? Pues tenían que trabajar en otras cosas necesariamente porque no tenían ingresos o tenían algunos servicios, algunas experiencias que alguien de pronto les compraba, pero no era algo articulado, no era algo sostenible, no era algo que pudiera tampoco dar a conocer el Carnaval de Riohacha como una marca más reconocida y como una manifestación cultural importante y el nivel de importancia que tiene para el país. Entonces, con ellos comenzamos a hacer un mapeo sociocultural. En este mapeo nosotros lo que fuimos haciendo fue buscar, por un lado, actores de Riohacha que fueran importantes para generar este modelo de negocio. Entonces, buscábamos el sector público y del sector privado, personas que les interesara aportar al Carnaval de Riohacha de alguna manera. Por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla tiene muchísimos aliados. Uno de esos es Olímpica Stereo, una de las emisoras más escuchadas del país. Entonces, Olímpica durante época del Carnaval de Barranquilla hace toda la publicidad, está en todos los eventos, hace cubrimiento especial y pues le da renombre al carnaval. Entonces decíamos, bueno, busquemos una emisora que también nos pueda apoyar, ¿por qué no? Busquemos, por ejemplo, una universidad que haga estudios sobre el carnaval de Riohacha y tengamos, o sea, ya que está el más antiguo, pues tengamos como una historia muy clara del carnaval, que tengamos estudios culturales sobre el tema. Entonces empezamos a buscar, por un lado, aliados. ¿Quiénes podrían ser? Por otro lado, buscamos, hicimos un mapeo ya de territorio. Entonces decíamos, ok, el carnaval de Riohacha, ¿por dónde pasa normalmente? Entonces marcábamos en el mapa por dónde pasaba el carnaval de Riohacha. La agrupación empresarial entonces fue y hizo un recorrido un día que no es carnaval. ¿Cómo se ve esas calles? ¿Qué pasa? ¿Quiénes están por ahí? ¿Por dónde podríamos nosotros mostrar el carnaval de Riohacha a un turista que va hoy, 4 de mayo, a Riohacha? Entonces empezamos a mirar qué había alrededor y qué se podía hacer. Con lo bueno, digamos, con atractivos turísticos, con curiosidad del territorio que pudiéramos mostrar y con lo malo que de pronto ahí vimos un tema de un mal olor, calles de pronto sucias, lugares por donde no se podía caminar tan seguramente. Entonces miramos tanto esos aspectos positivos como negativos, pero empezamos a mirar cómo podría ser Riohacha un escenario permanente del carnaval de Riohacha. Finalmente esta agrupación tenía la ciudad como escenario y solo se le estaba apropiando unos días del año.
Entonces, lo que queríamos era ir cambiando esa mentalidad para que entendieran que la ciudad era su escenario durante todo el año y que podían en ese escenario desplegar toda la cultura en Riohacha. ¿Qué pasa también? Digamos, o nuestra hipótesis de mercado. El turista llega a Riohacha y se va hacia el Cabo de la Vela, ¿cierto? Se va hacia los lugares turísticos naturales. Si recorre Riohacha es 1, 2 días máximo y se va. Entonces, lo que queríamos hacer también era pues que gracias a una agenda cultural, pues los turistas se quedaran más tiempo en Riohacha, descubrieran el valor de Riohacha, se enteraran que hay un carnaval de Riohacha y regresaran al carnaval, digamos, en el siguiente año, ¿por qué no? Entonces, esa fue una primera fase que empezamos a realizar. Paralelamente, fuimos revisando los portafolios de las asociaciones hacedoras participantes. Entonces, algunos de ellos vendían camisetas, otros vendían charlas sobre la historia de Riohacha, sobre cultura, otros tenían unas experiencias, pero no era un portafolio articulado como Carnaval de Riohacha, no se vende, digamos, a nivel nacional el portafolio de, miren, es que el Carnaval de Riohacha son estas actividades y durante el año también hay agenda. Entonces empezamos a mirar qué se podía modificar, qué se podía mejorar de ese portafolio de productos y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en épocas de carnaval llegaban personas de otras ciudades, incluso con productos artesanales, le colocaban ahí carnaval de Riohacha y lo vendían en época de carnaval. Entonces decíamos, bueno, pero ¿por qué no más bien desde la organización Carnaval de Riohacha generamos esos productos, nos aliamos con artesanos, con productores de Riohacha y vamos generando productos destacados que podamos nosotros también tener? Por poner un ejemplo, ¿no? La marimonda en Carnaval de Barranquilla, que es tan reconocida y uno se la puede comprar y se vuelve un icono. Entonces aquí buscábamos como elementos similares. Eso nos llevó a diseñar una marca que agrupara pues la oferta de valor del Carnaval de Riohacha, los portafolios de servicios y productos de la agrupación y lo que iba a pasar este año para el Carnaval de Riohacha. Ahí tuvimos algunos retos porque entonces ellos querían que la marca fuera como esta foto que vemos acá debajo, que tuviéramos cada uno de los personajes representativos del Carnaval de Riohacha y no es posible, de pronto hacia alguno aquí que le gusta el diseño gráfico o estudia diseño gráfico, sabe que pues es hacer una marca con personajes, tantos personajes así, no sería viable, digamos, como a nivel de logo, ¿no? Hay que sintetizar mucho más la idea y para eso tenemos que ir muy profundo a encontrar cuál era el valor del Carnaval de Riohacha. También hicimos una agenda cultural, entonces, ¿qué podía ofrecer cada uno de ellos y qué podíamos nosotros ofrecer, digamos, al turista durante el resto del año? Y toda esa información la llevamos a un sitio web para que Google nos conociera también como Carnaval de Riohacha para que apareciera allí la información, si el turista va y quería saber sobre la agenda cultural, tuviera un lugar donde pudiera encontrar la información, donde pudiera pues más adelante encontrar productos y demás. Y todo, entonces, toda estas actividades, todo lo que fuimos nosotros también testeando en el camino, ¿no? Porque los portafolios los fuimos testeando, la marca también, los resultados del mapeo, pues nos llegamos a diferentes acuerdos. Todo esto lo llevamos a una rueda de negocios. Si nosotros queríamos generar un modelo de negocio sostenible que agrupara tantas diferentes asociaciones, pues lo teníamos que llevar a un momento real a ver qué pasaba, si había interés en el mercado o no. Entonces, a esta rueda de negocios invitamos al sector público, al sector privado, les presentamos lo que sería Carnaval de Riohacha 2023, les presentamos los portafolios, el sitio web, la marca y todo lo que podríamos hacer.
Entonces, a partir de esta rueda de negocios se concretaron algunas alianzas para lo que fue el Carnaval de Riohacha de este año y para lo que es la agenda permanente de Riohacha a nivel cultural. Aquí esta imagen que tenemos abajo es en Expo Artesanías, porque a raíz de pues, esa rueda de negocios, entonces ya pues, los invitaron aquí a Expo Artesanías, pudieron mostrar el valor del Carnaval de Riohacha y se fue generando nuevas alianzas. Tengo unas imágenes para mostrarles un poco más de lo que pasó. La imagen de arriba es una ruta que fue de este año del carnaval y pues surge también de este mapeo que les venía contando que realizamos. Este año el carnaval de Riohacha rindió homenaje al gallinazo, entonces lo tenemos allí en algunas imágenes. Una imagen también tenemos del sitio web. La marca a la cual llegamos es un desarrollo de un icono del carnaval que son los embarradores, que son el icono también más antiguo del carnaval y más diferente del carnaval, en donde se llenan de barro de la cabeza a los pies y van dejando sus marcas y van abrazando a las personas que visitan el carnaval. Entonces tomamos ese de base para poder darle más consistencia a lo que significa el carnaval de Riohacha. Y pues bueno, se generaron también ahí como ven la imagen, diferentes productos alusivos al carnaval para este año. Entonces fue un proceso bastante enriquecedor. Les dejo aquí una frase de la señora Cilia, que fue: nunca hemos visto el carnaval de esta manera, no lo habían pensado como un modelo de negocio. ¿Por qué? Pues porque también tiene ese sentido cultural. Las personas lo hacen por amor, por pasión, por tradición, pero pues también tienen la posibilidad de tener ingresos de lo que hacen, así como de pronto muchos de nosotros que hacemos o trabajamos en algo que nos encanta, que amamos, pero también pues tenemos un ingreso por eso. Y no creías, la señora Silvia, que fuera posible unirse de esa manera, poder tener a las diferentes asociaciones culturales unidas trabajando en un modelo de negocio. Listo. El segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes sucedió en Fusagasugá. Y el producto al cual llegamos fue una experiencia llamada Tribu, Mercado de Emprendimiento Creativo y Cultural del Sumapaz. El reto que estaba detrás de esta agrupación era cómo podían posicionar los productos y servicios culturales de Fusagasugá y el Sumapaz conquistando nuevos mercados. Esta agrupación estaba compuesta por personas de diferentes oficios. Teníamos desde gastronomía, teníamos productos artesanales, marroquinería, fotografía, cine, entonces música, o sea, teníamos amplia diversidad dentro de la misma agrupación y teníamos que buscar la manera en la cual las personas conocieran que primero los mismos habitantes de Fusagasugá conocieran la oferta de valor cultural de Fusagasugá y el Sumapaz y después también poder ampliarse a nivel nacional a través de una plataforma, por decirlo de esta manera, que les permitiera a ellos darse a conocer. Entonces, generamos la experiencia Tribu. Duró esta experiencia Tribu 3 días completos, en donde teníamos agenda cultural, teníamos exposiciones, conferencias académicas y diferentes actividades que fuimos organizando a la par que íbamos conociendo el mercado. Entonces decíamos, como por ejemplo, los estudiantes deberían poder conocer que hay diferentes carreras culturales que ellos pueden estudiar. Entonces, ¿por qué no vamos también o incluimos en esta experiencia Tribu a los estudiantes de colegio? Bueno, ¿y qué pensamos para los estudiantes de colegio? Pensamos hacer un concurso a través de Film Minutos que ellos pudieran
participar dentro de la experiencia tribu y pudieran también ir desarrollando habilidades artísticas a través de este espacio llamado tribu. Y así con cada uno de los diferentes públicos objetivo que fuimos identificando en Fusagasugá, fuimos creando alguna experiencia, algún tema de interés que alcanzara a ese público objetivo. Entonces, con ellos hicimos una revisión de la propuesta de valor, cuál era ese diferencial de cada uno de los productos que ellos tenían. Bueno, aquí algo importante que se me está olvidando nombrar es a los solucionadores, ¿no? Eh, Tribu o la agrupación de Fusagasugá tuvo dos solucionadoras que, si ustedes ven mi cursor, son ellas dos, Paula y Alejandra. Ellas trabajaron con Tribu de la mano para poder generar toda una estrategia de comunicación, una estrategia de alcance a este público objetivo, a entender muy bien cuál era. Entonces, ellas estuvieron también viajando, conociendo pues el territorio, las personas, haciendo pruebas de mercado y luego sí, pues fuimos generando todo lo que es la experiencia. Entonces, generamos una estrategia 360 que se saliera del espacio físico, que aunque había un espacio físico para esta experiencia, pues fuera un poquito más allá, a través de redes sociales, a través de, desde lo que pasaba antes de que alguien en Fusagasugá supiera que es tribu, hasta hoy en día, que ya pasó, digamos, el evento, pero que pudieran seguir en contacto con las personas o poder tener ese producto constantemente en movimiento. También hicimos un proceso de diseño de producto porque teníamos varias artesanas, entonces hicimos un desfile de modas durante esta experiencia tribu y pues los productos que se mostraron fueron una colección creada especialmente pues para esta experiencia tribu, así que entre las mismas productores artesanales que habían dentro de la agrupación e invitando a otros empresarios del Sumapaz, fuimos creando esta pasarela y los productos que se mostraron. Toda una colección de una de las empresarias que fue creada especialmente para Tribu, se vendió en el primer día. Eran 3 días y el primer día fue una importante empresa y vio la colección y la compró toda. Entonces, fue uno de los grandes éxitos, digamos, de toda la experiencia, aunque pues también tuvimos ventas significativas a nivel general de todos los participantes. Se hizo un proceso de pitch teniendo en cuenta esta propuesta de valor de cada uno de los participantes e invitando a otros a que se sumaran a lo que sería la experiencia tribu. Se seleccionaron a través de un proceso de pitch y de muestra de sus productos y se generó así el espacio. Se posiciona la marca tribu a través del evento, a través de redes sociales y de otros canales que tuvimos disponibles, radio, prensa, que invitamos al espacio o la experiencia tribu. Y bueno, y se generaron entonces redes, tanto en redes sociales como redes entre personas, entre empresarios de Fusagasugá y el Sumapaz, que hasta hoy en día siguen funcionando y siguen activas y siguen generando nuevas mini experiencias tribu eh, durante también pues lo que va del año. Aquí tengo con ustedes algunas imágenes de lo que fue el proceso, tanto de preparación como del pitch, de selección. También tuvimos otras muestras culturales como danza, teatro durante estos días de tribu. Por aquí tenemos imágenes de la colección que se fue generando y bueno, lo que sucedía, digamos, alrededor de la experiencia. El maestro Mauricio, que es fotógrafo de Fusagasugá, dijo: "Tribu no es solo para nosotros, es una plataforma para los que vienen.
para que vean que es posible vivir del arte. Entonces, Tribu se amplió muchísimo más a solo de pronto las personas que estaban participando en escalamiento creativo, ¿sí? Y se invitaron a ser parte de Tribu para que siguiera existiendo para más adelante. Y el último que quiero compartir con ustedes es Ruta Esperanza. Ruta Esperanza es un producto diferente porque es una puesta en escena que generamos con mujeres artesanas, principalmente de Samaniego, Nariño. Samaniego, Nariño es uno de los municipios de Nariño con mayor índice de violencia y violencia contra la mujer. Entonces, teníamos a unas artesanas de Samaniego, teníamos a personas del Urabá, esta agrupación estaba conformada por diferentes territorios, teníamos personas del Urabá y teníamos personas de Putumayo unidas trabajando en crear algo que no sabíamos al principio qué hacer, porque teníamos artesanos, teníamos diseñadores, teníamos del sector turismo, teníamos alguien de artes escénicas, entonces como encontrar un reto en común que podíamos sacar como un producto. Fue al principio muy difícil poder entender, digamos, cómo poder articularlos y justamente ese era el reto, cómo poder articular la oferta de valor de los productos y servicios de la agrupación, presentándola de manera innovadora en nuevos espacios de promoción. Igual querían llegar a nuevo público con los productos, pero no sabía bien cómo. Entonces, en Samaniego, por ejemplo, algo que pasaba era que ellos vendían los productos a otro municipio cercano, Sandoná, de pronto si alguien conoce, y los productos más famosos a nivel nacional son de Sandoná, Nariño, pero no de Samaniego. Casi nadie sabe que Samaniego hace, y no solo hace, ellos o ellas cultivan la materia prima, la cuidan, la trabajan hasta llegar hasta producto final. Entonces, teníamos unos productos hermosísimos para mostrar, pero teníamos que buscar la manera de mostrarlos. Entonces, con ellos empezamos a mirar que detrás de esos productos había una historia desconocida. Las personas no sabían el valor de esos productos porque no sabían la historia detrás. Entonces, ¿cómo podíamos mostrar esa historia a la gente del país? Pensamos en hacer una puesta en escena. Un reto porque las personas participantes de esa agrupación no todas eran expertas en artes escénicas. Entonces teníamos que pensar en hacer talleres de arte y expresión corporal, hacer una prueba de concepto de lo que es la historia, ¿no? La co-creamos entre todos, cada uno aportó desde su territorio, cada uno aportó desde sus propias vivencias y fuimos co-creando esta historia. Se hizo una prueba de concepto de la historia, se siguió perfeccionando el guión, se generó un presupuesto, se pensó en tecnología que pudiera ayudar a contar la historia más allá de pronto de un espacio físico. ¿Por qué? Porque como estábamos en diferentes territorios, estábamos en pandemia, nadie se podía conectar o llegar fácil a un punto y ensayar una puesta en escena, teníamos que hacerlo virtual, teníamos que ensayarlo virtual, teníamos que pensar ese primer prototipo virtual para luego poder generar un producto mínimo viable. Y también hicimos una revisión de portafolios. Entonces, esta puesta en escena la presentamos en Nariño, en un evento que se llamó Nariño Creativo, y allá presentamos la puesta en escena de Ruta Esperanza. Para mí, una de las agrupaciones más difíciles con las que pude trabajar, con mayores retos, porque Samaniego es un municipio que en conectividad tenía muy baja conectividad. Las mujeres artesanas que participaban en la agrupación no tenían conocimientos técnicos en uso de tecnología, entonces iban hasta un punto
de Vive Digital y allí se conectaban. Y si el punto estaba cerrado, porque nos pasó, no se podían conectar. Entonces, muchas veces los proyectos o los programas se piensan en un ideal de ciudad, pienso yo, de recursos, de aquí todo el mundo sabe manejar Meet, la gente es ducha en eso, pero no es tan cierto. Tenemos personas artesanas que viven de lo que hacen sus manos, que de pronto no tienen conocimiento y que se inscriben en este tipo de programas y que nosotros tenemos que buscar la estrategia de llegar a ellos, no esperar muchas veces que la gente venga a nosotros, sino ir, ¿cierto? Hasta allá, literalmente fui hasta allá. Entonces, eso también es uno de los aprendizajes que me deja el grupo de Samaniego. Con ellas me tocaba por teléfono, porque no se sabían conectar, no podían. Entonces, bueno, llamemos, cuénteme su historia, qué pasó, cómo hace sus productos, cuánto los vende, cómo los vende, a quién se los vende. Bueno, todas las preguntas para poder generar un modelo de negocio. Y así, por teléfono, porque no había otra manera. Entonces, por eso me llena de mucho como satisfacción haber logrado con ellos también generar una puesta en escena, generar, llegar a otros espacios con la Cámara de Comercio de Nariño, que nunca antes, cuentan ellas, pues había estado tan interesado en aportar a Samaniego. Aquí dejo una foto de cómo se ve Samaniego entre las montañas, de los productos, algunos productos que hacen y de los ensayos previos a esta puesta en escena. A mí esta frase me gusta mucho y creo que resume también en gran parte lo que es la innovación, y es la señora Tirsa, que aquí está al lado mío. La señora Tirsa me dice, nunca había hecho algo así. Creo que eso es un gran indicador de innovación. Nunca había hecho algo así. Gracias por darme la confianza para hacerlo. Gracias por creer que podía hacerlo. Me lo dijo justo cuando se bajó del escenario, luego de hacer la puesta en escena, y es algo que me queda en el corazón de poder haber realizado este producto junto a ella y junto a todas las demás artesanas, porque creo que es los retos que tenemos también dentro del país, en pensar a hacer cosas que nunca los habíamos hecho antes, en contextos diferentes, en contextos que no nos imaginamos, en cosas que no sabíamos, escenarios que no sabíamos, como el Carnaval de Riohacha y muchos más. Yo pienso que a nivel nacional hay mucha cultura que desconocemos, y este programa de innovación abierta no solo me permitió a mí conocer esa cultura, sino a todos los solucionadores que se postulaban y trabajaban con agrupaciones, y les tocó ir a territorios difíciles, mirar cómo era la vida allá, generar rutas de turismo. Por ejemplo, muchas agrupaciones generaron rutas turísticas para exaltar su territorio, y eso permitió poder ampliar la mente, ¿no? Tanto los solucionadores aportaron su conocimiento para poder llegar a estas soluciones, como las personas de territorio daban de su propio conocimiento, de su experiencia para poder llegar al producto final. En este punto me gustaría ya detenerme inicialmente. Vamos un poquito más de la mitad de la charla o del diálogo que quería sostener con ustedes. Así que quiero escucharlos en este momento. De pronto, si hay alguna pregunta hasta ahora, si hay un comentario. La pregunta que yo coloco aquí no necesariamente la tienen que responder, pero ¿qué necesitaríamos entonces para desarrollar productos mínimos viables en el país? O de pronto, si alguno de ustedes está en un proceso de desarrollar algún producto, a partir de esto que vengo contando, ¿qué les deja hasta el momento? ¿Qué pensarían ustedes que necesitan?
O si tienen de pronto alguna otra pregunta, pueden levantar la mano en este momento, abrir y pues damos paso a sus comentarios. Vale, muchas gracias, Laura. Entonces, como replicas, este es el espacio inicial para hacer preguntas, comentarios, pueden levantar la mano o si de pronto tienen inconveniente con los micrófonos, lo pueden escribir en el chat y aquí estamos atentas para leer las preguntas. Perdón. Está bien. O si tienen algún tipo de reacción, bienvenidas. Okay, gracias. Bueno, Alejandro nos dice que es muy interesante todo lo que has hecho. Sí, muy interesante y con muchas otras personas unidas, así que el mérito es de todos. Una clave de facilitación para mí es que al final las personas siempre digan, esto lo hemos hecho nosotros y no necesariamente el consultor que va externo y trabaja y demás. ¿Cómo me dieron que en esos ejemplos el producto sí era viable? Principalmente lo medimos a través de los relacionamientos comerciales que lográbamos en las diferentes experiencias, ventas, asistencia, eh, y encuesta de satisfacción. Hicimos una encuesta de satisfacción también en donde podían calificar pues de 1 a 5 diferentes aspectos de la experiencia, si les pareció interesante, si conocían, por ejemplo, en el caso del Carnaval de Riohacha, eh, también dejar como un espacio para algunas preguntas, algunos comentarios. Entonces, eso lo recogimos al final para, digamos, en el caso de Tribu, poder hacer la siguiente versión, en Riohacha ir generando la agenda cultural. Así que básicamente por plata, como decía al principio, y por amigos, por relacionamientos comerciales que logramos. Adicional al reto tecnológico, ¿cuál otro reto viviste trabajando con las organizaciones culturales? Gracias, Juan Camilo, por esa pregunta. Justamente quiero, como en esta segunda parte de la sesión, hablar de esos aprendizajes que me dejaron el trabajar en innovación abierta con el sector cultural. Entonces, pues yo creo que vamos hacia allá, si les parece bien. Y de pronto de estos aprendizajes o retos podemos ir generando otras preguntas. Danos un segundito que alguien levante la mano. Es de una cuenta, pues creo que Javier de una Barrera. empresa, pero adelante, Javier. Sí, Laura, muchas gracias. Bueno, me pude unir tarde, qué pena con ustedes. Quisiera preguntarte, tal vez ya está claro, esta metodología, esta iniciativa, ¿la ejecutas unida a algún ente gubernamental o cómo llegas a la consultoría para apoyar a las comunidades? Gracias. Listo, gracias. Sí, el programa de escalamiento creativo es desde, o fue desde Impulsa Colombia, la Agencia de Emprendimiento Nacional, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Principalmente ellos generaban los recursos de consultoría. Los recursos para desarrollar el producto mínimo viable, que eso es algo que de pronto no lo he dicho, pero es, ahora que lo preguntas me parece importante, los recursos para el producto debía salir de la agrupación. Por eso tenía que ser lo suficientemente económico, pero lo suficientemente potente para que se generara la experiencia o lo que íbamos a generar e interesante para que las empresas pues se metieran la mano al bolsillo y dieran también sus recursos para generar el producto y
también para generar un incentivo para el solucionador. Me voy a regresar un momento para de pronto aclararlo un poco más. Entonces, acá en la fase co-crea llegábamos al reto y cuando se lanzaba en la página de Social Lab o en la plataforma de innovación abierta, lo que hacía la agrupación, aparte de generar el reto, era generar un incentivo. El incentivo podía ser económico, podían decir, bueno, a la persona que nos ayude a generar una solución para Riohacha le vamos a dar 2 millones de pesos. En el caso de Riohacha específicamente, no contaban con esos recursos porque no tenían un modelo de negocio que les permitiera tener esos recursos. Entonces ellos decían, no, pues entonces a los solucionadores les vamos a dar artesanías o les vamos a dar un viaje a Riohacha o les vamos a dar lo que estuvieran las posibilidades de la agrupación. Eso salía de las empresas. Tanto el incentivo como los recursos para generar el producto mínimo viable, porque actualmente los programas de Impulsa están siendo como más celosos con los recursos públicos y no están dando así como el dinero para la empresa directamente, sino a través de tecnología, a través de consultoría o de otros recursos. ¿Tienes algo más que añadir, Víctor? ¿Qué nos dijiste? Javier, Ay, Javier. perdón, disculpe. Javier Barrera. Eh, Laura, ¿cómo llegaban estas comunidades a la iniciativa? ¿A través de reuniones con Impulsa o cómo los detectaban? ¿Ellos mismos pedían el refuerzo? Se lanzó una convocatoria nacional. Principalmente se gestionó a través de las cámaras de comercio. Entonces, las cámaras de comercio por bases de datos miraban en el sector creativo y cultural quienes podían de pronto participar y se les lanzaba la invitación a participar dentro del programa Escalamiento Creativo. Y también se hizo a través de medios de redes, de prensa y demás para que las personas se pudieran inscribir. Entonces, eso estaba a cargo del operador, o sea, yo trabajaba directamente con el operador del programa y durante los primeros meses del programa se hacía esa convocatoria. Ahora, la selección, digamos, de la agrupación la hacía directamente también la Cámara de Comercio, inscribía a la agrupación. Como les decía, se hizo más que todo por territorios, entonces la Cámara de Nariño inscribió a empresarios y los juntó como en su agrupación. Pero habían otras como, por ejemplo, Productos de Colombia, esa agrupación estaba conformada por una empresa, digamos, mayor que acobijaba a otras empresas y las invitó a trabajar en conjunto para generar un nuevo producto. Entonces, eh, hay como un poco de todo, pero en general fue una convocatoria desde Impulsa, ¿no? De pronto, si algunos de ustedes tienen un emprendimiento, si están en un proceso de escalamiento de ese emprendimiento, pues les recomiendo igual estar muy pendiente de las convocatorias que hace Impulsa Colombia, que todo el tiempo están saliendo de este tipo de programas. Hace poco vi uno de innovación abierta también, que se están lanzando retos prácticamente mensuales en donde empresas que de pronto tengan una solución a ese reto se puedan postular. Entonces ahí les recomiendo también estar revisando. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿qué recomendaciones habría para que las experiencias logran mantenerse en el tiempo? Eh, bueno, desde la experiencia que tuvimos, la principal razón por la cual las personas se siguen como trabajando juntas es porque también ven beneficios de trabajar juntos. Entonces, por un lado, ser muy consciente de esos logros que se alcanzaron, celebrar esos logros, evaluar esos logros y fijarse los siguientes. Pienso que uno de los retos más importantes
de trabajar, digamos, con diferentes empresas a la vez en un reto, es lograr una visión compartida, una visión de futuro hacia dónde vamos a ir. Creo que de los 9 meses que trabajamos, 8 nos gastamos en entender hacia dónde íbamos a ir como agrupación y fijarnos en esos objetivos. Si bien teníamos al principio un reto, era muy amplio, no nos dejaba objetivos de pronto tan claros, pues yo creo que todo el camino que estuvimos recorriendo juntos y juntas en entender el valor de la otra empresa o del otro, eh, ayudó mucho a ir generando como esos lazos. O sea, yo creo que las relaciones humanas sostienen bastante este tipo de procesos y hay que ser muy intencionales en sostener esas relaciones a futuro. En tribu, por ejemplo, en Fusagasugá, ¿qué pasó para que hoy en día ellos sigan trabajando juntos? Almorzaban. O sea, íbamos, almorzábamos juntos, se escuchaban unos a otros, hacían otras actividades que no era solo de pronto trabajar aquí en el programa de escalamiento creativo, como era por territorios, en Samaniego se conocía la familia, se conocían los amigos, eran vecinos, entonces tampoco era tan difícil de pronto ir generando esos lazos, pero sí considero que es muy, muy clave trabajar intencionalmente en eso. Muchas veces pues nosotros tenemos el conocimiento técnico en la universidad, aprendemos técnicamente cómo podría ser la innovación abierta, pero la calidad de relacionarse, pues es una de las habilidades que de pronto si alguno de ustedes quiere trabajar en este tipo de proyectos, es importante poder ir generando. Quisiera ir entonces hacia las aplicaciones, hacia esos aprendizajes de todo el proceso, a partir de 5 puntos claves de cómo ustedes, digamos, también podrían aplicar la innovación abierta para el desarrollo de productos mínimos viables. Primero, comenzando por reconocer la organización, reconocer sus capacidades, lo que les falta también, identificar cuál es ese reto en conjunto, explorar el mercado, estar abiertos a conexiones y pues atraer ese conocimiento de otras personas y en el aceleramiento y escalamiento de pronto de la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, comenzando por reconocer la organización. Muy importante siempre poder hacer un diagnóstico claro de lo que somos como organización o lo que tenemos en la organización. Si la organización a sí misma no se puede reconocer todo lo que tiene, bueno o malo, pues vale la pena tener una consultoría externa, ¿cierto? Revisar con otra persona de pronto esa mirada. Un buen consultor, creo yo, es aquel que tiene la capacidad de estar debajo, o sea, de ver la organización en la base, relacionarse con la gente, escucharles de base, pero tiene la capacidad de irse arriba y mirar la organización un poco más desde arriba y poder diagnosticar lo que está pasando. Entonces necesitamos esas dos habilidades, ¿no? Como estar en el día a día, compartir, conocer a la gente, saber cuáles son sus intereses, sus sueños, hacia dónde van de pronto, pero salirnos un poco de eso, ir hacia arriba y mirar la organización cómo está funcionando. No solo la organización en sí, sino la organización y el sector, ¿no? La organización y otros actores, la organización y el territorio, qué es lo que está pasando ahí. Entonces, poder hacer un buen diagnóstico es clave. Acceso y reconocimiento tecnológico como uno de esos aprendizajes importantes. A veces pensamos en este tipo de programas que todos pues estamos jugando bajo las mismas condiciones y en el mercado no pasa eso, en nuestro país tampoco, entonces es importante que tengamos un buen conocimiento sobre qué tanto las personas pueden acceder a esta tecnología que de pronto el solucionador trae o la tendencia trae o lo que está pasando en el país nos lleva hacia ese avance tecnológico. Y otro aprendizaje de reconocer la organización en cuanto al sector creativo y cultural es
tener un equilibrio entre pasión y razón. Las personas en el sector creativo y cultural realizan muchas cosas por pasión, porque les gusta, porque les llena de energía realizar su quehacer, y a veces, por no decir muchas veces, no piensan en, bueno, ¿esto cuánto me cuesta? Venga, es que lo que yo hago realmente vale, y cómo estamos en números y cómo podemos hacer un modelo de negocio, cómo estamos compitiendo o entrando en el mercado. Entonces hay que tener un equilibrio, las dos cosas son importantes en la vida, no perder la pasión por de pronto solo sentarnos en la mesa de los negocios y enfrascarnos a pues vender, sino tener un equilibrio también de los dos. Eso en cuanto a reconocer la organización, en comenzar ese proceso de innovación abierta. En cuanto a identificar el reto, como les conté, teníamos empresas de diferentes niveles, incluso habían empresas grandes, habían artesanos que hasta ahora estaban comenzando, habían diferentes sectores o microsectores en las agrupaciones, y todos debíamos ponernos de acuerdo de cuál iba a ser ese reto en común. Así que mediar el interés individual con el interés común fue un reto, créanme, una de las cosas más difíciles que tuvimos que hacer, y a nivel de consultoría es difícil poder llegar a entender cuál es ese interés del empresario individual y proponer algo que pudiera beneficiar a todos de alguna manera y que todos se pudieran sentir parte de una cadena de valor que se iba a beneficiar al llevar ese producto al mercado. Entonces, en la colaboración suena bonita en el nombre, en la palabra, pero vivirla es ceder un poco a ese interés individual, ir por un interés común y llegar a acuerdos. Finalmente, en esos 9 meses, como yo también pienso, 8 fueron en poder ceder o tirar y aflojar entre interés individual e interés común. Sueños y alcances a la hora de identificar el reto, conocer pues hacia dónde se sueña, en este caso el sector creativo y cultural del país, hacia dónde querían llegar, a qué nivel querían ser reconocidos, cómo querían darse a conocer. Entonces entender muy bien cuáles eran esos sueños que querían lograr, y con eso llegar a una visión colectiva. Como dije hace unos minutos, fue lo que más tiempo nos llevó en poder entender hacia dónde como equipo vamos, y esto es para todas las organizaciones, el poder lograr que las personas tengan una visión colectiva y los equipos tengan visión hacia dónde van, es un proceso que requiere trabajo intencional, que requiere estar con las personas, conocerles, escucharles e ir construyendo junto a ellos esa visión. Y también requiere compromiso, ¿no? Finalmente, el reto nos llevaba a comprometernos durante los siguientes meses, a trabajar en eso, y habían organizaciones en donde unos estaban más comprometidos con otros, y eso siempre pasa en cualquier equipo, ¿no? Hasta en la universidad. Tenemos el compañero que hace mucho y el que aparece en la entrega final, pero entonces teníamos que mirar hasta qué nivel se iban a comprometer y dejar las claridades sobre el reto. Explorar el mercado. Nosotros hicimos un trabajo de revisar qué tendencias está teniendo el mercado, hacia dónde podía, no solo ellos desde sus sueños, sino el mercado mismo los estaba llevando a caminar. Cuáles eran esas oportunidades presentes en el mercado, cuáles eran los desafíos del sector en ese momento, escucharse muy bien unos a otros, y cuáles eran los desafíos globales, porque ya no se trata solo de territorios, solo de ciudad, sino que pues estamos en una globalización y necesitamos también entender esos desafíos que están pasando al otro lado del mundo
pero que de pronto nos afectan a nosotros. Sobre la apertura y conexión, importante pues escucharnos unos a otros, aprender, tener esa capacidad o esa apertura de querer aprender de los demás, en esa escucha, ¿cierto? No es simplemente, bueno, cuéntame, e igual a mí no me importa porque yo ya tengo un plan de lo que tú vas a hacer o de lo que vamos a hacer. No funciona así, ¿cierto? Si nosotros queremos tener amigos o más amigos que plata, pues tenemos también que desarrollar esa capacidad de escuchar a nuestros amigos intencionalmente, de saber qué es lo que tienen para ofrecernos o qué también les hace falta. Y ese es el otro punto. No solo la innovación abierta la deberíamos pensar desde lo que nos hace falta en nuestra organización. También es importante pensar qué tenemos para ofrecer. El tema del incentivo era poder decirle a las empresas, venga, usted tiene algo que igual le puede ofrecer a este solucionador que va a venir. Puede ser dinero, puede ser conocimiento, puede ser recursos. Todos tenemos en el fondo algo que podemos ofrecer y si queremos tener amigos, también es importante tener esa apertura a ofrecer algo y relacionarnos desde la generosidad y no desde la escasez o desde lo que nos falta. Eso también es muy importante, sea el sector que sea. En Colombia tenemos muchísimos recursos que podemos dar a los demás. Tener muy buena claridad en los acuerdos con los solucionadores, con esa persona externa o ese amigo que viene a ayudarnos, saber qué vamos a hacer con esa persona, hasta cuándo, cuánto se compromete esa persona a entregar, qué va a entregar, cómo lo va a entregar, y poder dejar eso muy, muy claro para que nosotros sí podamos ir avanzando. Y por último, sobre la sostenibilidad y el aceleramiento y escalamiento de estas ideas y productos que fuimos generando, evaluar e implementar próximos pasos rápidamente. Nosotros hicimos los eventos, pero tenemos que rápidamente pensar, bueno, si conseguimos 5 contactos, tenemos que llamarlos. Si conseguimos tantas ventas, ¿qué fue lo que más se vendió? ¿Por qué? Si logramos un nivel de satisfacción alto, ¿por qué fue? Y pues mejorarlo, ¿cierto? Revisar rápidamente esos indicadores que pudiéramos tener es muy importante para que, por un lado, se entienda lo que se logró, y por otro se proyecte lo siguiente, ¿no? La mejora que se pudiera hacer. En este proyecto específicamente, el rol del líder era absolutamente clave. Cada agrupación tenía un líder que pues invitaba a los demás a las reuniones, que estaba pendiente de que ninguno se saliera del programa, que ayudaba a hacer cohesión. Ese líder estaba en territorio. Era la persona que sabía el día a día del territorio y lo que estaba pasando allá. Yo como consultora no estaba allá todo el tiempo. Entonces, el líder era la persona que podía saber qué estaba pasando allá, quiénes estaban comprometidos, qué comentaban, qué hacían, y de la mano íbamos trabajando. Entonces, sí es importante pues reconocer cómo es líder o líderes que van surgiendo en el proceso de innovación abierta, de desarrollo de productos que pueden seguir impulsando esos siguientes pasos y que pueden llevar la organización o las organizaciones hacia la innovación abierta o la innovación en general. Como les decía al inicio, la innovación se sostiene de esas personas que están impulsando la innovación y el líder era una de esas personas que cumplía ese rol de motor de innovación. Y por último, en el ejercicio de co-crear, 3 palabras que a mí me parecen muy importantes en la co-creación: animar, empujar y esperar. Entonces, en los equipos a veces los tenemos que animar,
¿cierto? Ah, ven, miren, pero es que esto lo podemos sacar, es que recuerden el objetivo, vamos por esto y demás. Muchas veces nos toca ponernos ese papel de animador, de poder seguir impulsando. Pero otras veces las personas están sentadas en no se puede hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? No tenemos recursos, son muchas cosas, yo ya no quiero, y entonces tocas empujarlos porque ya animar de pronto no ayudó tanto, entonces echémosle un empujoncito, miren, ayudémonos unos a otros, empujemos a esta iniciativa para que la saquemos adelante. Es el último empujón, muchas veces toca al final, 9 meses trabajando con alguien, al final tú, eso era como un embarazo, al final tocaba empujar ya duro para que pudiera salir ese producto al final, pero también toca tener como esa sensibilidad de los equipos, ¿no? A veces toca darles el empujón, pero a veces también toca esperar, a veces no es de empujar, hay gente que no le gusta que lo empujen, hay gente que se siente mal, que de pronto por otras dificultades tecnológicas o de contexto, lo que fuera, están un poquito más atrás. Entonces, si vamos a co-crear, no se trata de, bueno, 3 llegaron adelante y 5 se quedaron atrás, ay, qué lástima. No, tenemos que llegar todos juntos. Entonces, pues a veces hay que también esperar un poquito en el equipo e ir con el que va de últimas muchas veces, pero llegar todos juntos al final en este proceso de poder crear un producto mediante la innovación abierta. Esos son mis aprendizajes, muchos de esos pues no los conocía dentro de la universidad. Espero que hasta este momento les haya generado algunas ideas, alguna inspiración de pronto también. Y si tienen preguntas o comentarios, este es el momento en el que me gustaría escucharlos para ya también cerrar con este momento de ir dialogando. Yo voy a dejarte presentar, así nos vemos mejor. Muchas gracias, Laura. Y entonces, como lo indicabas, este es el espacio para que hagan sus aportes, sus comentarios, pueden levantar la mano, escribir con el chat. Bienvenidas son los comentarios que tengan. Adelante, Javier. Laura, ¿qué formación tienes tú? Yo soy diseñadora industrial. Ok. En lo que viste, sobre todo me imagino que se enfocaron en productos, ¿cierto? En temas de artesanías y de producción de productos. ¿O había Eh, cosas como servicios? ¿Cómo fue tu percepción de toda la experiencia? Habían muchos servicios, o sea, en el sector cultural hay, de hecho, yo creo que más servicios que productos eh, físicos, digamos, cuando pensamos en producto de esa manera. Entonces, en el programa, por ejemplo, como dije, habían como resultado rutas turísticas. Entonces, también pensamos en ese tipo de itinerario turístico, cómo sería el guión turístico, cuál sería el recorrido, y se pensaron como eso como producto, ¿no? Entonces, paquetes turísticos o cómo se vendería al turista final el territorio o lo que pues fuera, digamos, en el caso trabajé con Nariño, en Ipiales trabajamos una ruta turística. Eh, pues el carnaval también fue enfocado hacia servicios y yo creo que estuvo bastante equilibrado. Cuanto a productos, por contarles, Armenia hizo toda una colección de productos inspirados en la esmeralda y en el café y bueno, sí, como en productos muy colombianos. Entonces también salió ahí otro tipo de productos. Yo creo que estuvo bien equilibrado al final. Vale, muchas gracias, Laura. Adelante, Zaida, puedes hacer tu comentario. Sí, buenas noches.
para todos. Mira, Laura, yo estoy interesada en conocer un poquito la parte como metodológica, o sea, de qué es innovación. Bueno, digamos que desconozco el tema, no soy afín, pero sí me encantaría como conocer, digamos, un poquito como cuál fue la metodología o a nivel teórico, como qué significa innovar y y cómo se puede, digamos, desarrollar, o sea, en la parte teórica. Muchas gracias. Ok, gracias, Zaida. Bueno, yo al principio mostré un poquito de esa parte metodológica. em, entonces no sé muy bien cómo qué más te pudiera complementar, pero en el programa de escalamiento tuvimos, como dije, 3 fases. En la primera llegábamos a la definición de un desafío. En la segunda fase llegamos a la búsqueda de solucionadores externos. Ahí utilizamos la plataforma Social Lab. Es una plataforma de innovación abierta. Por si tienes interés, podrías revisarla, y ahí hay todo el tiempo programas y oportunidades de innovación abierta. Y a la final llegábamos pues al producto. La innovación, o sea, la base de la innovación, sí, por un lado son las personas, como les vengo diciendo, por otras, pues son las ideas novedosas que tenemos, pero esas ideas se deben llevar a aplicarse en el mercado y a que realmente pues sean útiles y sostenibles en un contexto para que se llame ya innovación. Entonces, cuando pensamos en innovación abierta, estábamos buscando en estas organizaciones cuál era este desafío que teníamos, buscar una ayuda externa o abrir la organización para que nos quede pronto un poco más claro, abrir la organización a otras posibilidades, otras personas, otros conocimientos que nos ayudaran a crear ese resultado final que pudiéramos llevar ya al mercado real, y a partir del mismo interacción con mercado, aprender. Entonces, eso fue como en general también lo que estuvimos realizando. Yo creo que si igual tienes interés en innovación, pues me gusta mucho que lo tengas, y pues aprender en diferentes cursos, hay diferentes metodologías, no solo innovación abierta. Como les dije, pueden buscar también en Impulsa Colombia, que hay programas en donde podrían participar, o en cámaras de comercio, o yo me imagino que también dentro de la universidad tenemos algunos de estos espacios que podríamos aprovechar para aprender un poco más del tema. Gracias, Laura. Aquí Juan Calderón pregunta, cuéntanos una estrategia clave para ti para poner de acuerdo en un objetivo al equipo cuando se crea con varias personas que en algunos casos son tan diferentes. Ok, bueno, aparte de la escucha, que fue como una clave, y es una clave, para mí es importante pensar en un propósito mayor a la hora de realizar las cosas. Entonces, si pensamos de pronto en que lo único que queremos hacer es tener más plata o vender más productos en algún sector, de pronto se pueda quedar escaso. ¿Por qué? Porque yo puedo llenarme de plata de otra manera, más sencilla. Aparte, no complicarme con gente, no trabajar con otros, no tener que llegar a acuerdos. Entonces, si la base era simplemente lograr que a través de este producto yo tuviera más ingresos, era un camino más difícil de recorrer si es solo, digamos, pensar en esa base. Pero si pensamos en otra base mayor, como por ejemplo tribu, nosotros queremos que en Fusagasugá la gente sepa que hay cultura, en que se puede vivir del arte, o Riohacha. Nosotros queremos dar a conocer que hay manifestación cultural también en Riohacha y que tiene tanta tradición y tantos años.
son propósitos que de pronto pueden ayudar un poco más a llevar el equipo hacia un objetivo que les mueva. Reconocer muy bien esas pasiones internas, esos motivadores internos para poder apalancarse de esos motivadores en los equipos. Y yo creo que eso solo lo enseña la experiencia, la verdad. Ustedes y yo podemos tener conocimiento sobre equipos, sobre metodologías, pero ya llegar al trabajar con las personas es muy diferente. A mí este proyecto me deja muchas alegrías y muchas lágrimas porque lloré también, no sabiendo cómo impulsar, empujar, animar o qué hacer para que las personas se movieran por ese propósito. Entonces, eso creo que podría ayudar un poco en esa estrategia. Muchas gracias, Laura. Dice, ¿qué diferencias hay en la creación de un producto mínimo viable entre productos y servicios? Gracias. Bueno, más que todo, podría ser en el momento de testeo. Pensemos que en el momento de un producto mínimo viable vamos a medir también un poco la experiencia, vamos a mirar la utilidad, vamos a mirar la funcionalidad. Si es un producto, pues seguramente, no sé, yo si voy a sacar un producto alimento, las personas lo tienen que probar, tenemos que mirar cómo es su experiencia al consumirlo y demás, pero si de pronto es una experiencia, pues yo tengo que generarle toda la experiencia vivida y mover sus emociones o si son pues servicios también mirar cómo esa base que sustenta el servicio. Entonces, sí hay lógicas que se parecen en el desarrollo de productos y servicios en diseño industrial. En la universidad nosotros vemos a la par de productos también algunas clases sobre servicios porque igual se basan en lógica de poder tener o empatizar con las personas, idear nuevas soluciones, testearlas, evaluarlas, pero de pronto las técnicas ya más a detalle sí, sí podrían ser diferentes tanto en producto como en servicio. Sí, eso es lo que se me ocurre. No sé si es claro así o si de pronto es otra pregunta me la puedes dejar. Vale, gracias. Dice Karen Bastidas, ¿cómo sé cuándo un servicio está listo para ser producto mínimo viable? Gracias por compartir tu experiencia. Creo que Gracias. para alcanzar el producto mínimo viable, creería que sería más así la pregunta. Sí, el producto mínimo viable es un pasito más de un prototipo. Entonces, yo puedo hacer un prototipo y de pronto lo uno también un poco al anterior. Puedo hacer un prototipo de un producto en un papel. Puedo hacer el prototipo de un servicio pensando en un focus group, en unas pequeñas personas que quieran usar mi servicio y de pronto de ahí tener algunas ideas de cómo ese servicio funciona. Cuando ya yo quiero que sea un producto mínimo viable, para mí la clave sería el modelo de negocio. Yo tengo que tener ese producto enmarcado en un modelo de negocio que sustente el producto. Entonces yo ya tengo claridad de cuánto podría costar ese producto, cuánto podría costar ese servicio, y ahí sí también lo lanzo al mercado. ¿Qué actividades de pronto de base yo necesito para que ese producto exista por sí mismo? Y, o sea, que exista en el mercado y yo lo pueda también evaluar. Entonces, para mí la clave sí sería como esa parte de modelo de negocio para poder llevarlo al mercado con las características mínimas, funcionales y necesarias de tu servicio, pero que tú entiendas de pronto que ese momento en el que estás lanzando tu servicio al mercado, esos primeros pruebas del servicio, tú vas a estar aprendiendo y mejorando ese servicio para las siguientes veces que lo
vayas a lanzar hasta que ya, digamos, tú tengas un servicio totalmente consolidado y lo puedas comercializar incluso a gran escala, por ejemplo. Muchas gracias, Laura. Y la última pregunta de esta noche es de Alejandro Marigno. Él dice, los que hacemos parte del sector creativo y cultural generalmente no tenemos formación sobre estos temas. Buscando innovar, ¿qué proceso recomienda seguir? Es cierto, Alejandro, lo que nos comentas justamente en el programa de escalamiento creativo, era un común denominador, pues que las personas del sector creativo y cultural no tuvieran formación previa, tanto en temas como de negocios, como en temas de innovación. Buscando innovar, ¿cuál sería el paso a seguir? Yo creo que una de las ventajas del sector creativo y cultural sería la ideación. Como somos un sector creativo, entonces tenemos muchas ideas en mente que podríamos estar generando y probando. ¿Qué falta de pronto entonces del sector? Conocer más el mercado, conocer qué está pasando, no solo a nivel local o nacional, sino incluso internacional. Poner un ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué está pasando con eso y cómo yo de pronto lo podría aprovechar? Entonces, estar un poco más atentos a lo que está pasando en el mercado podría ser un buen paso para hacer clic entre las ideas creativas que tiene el sector y lo que en verdad está sucediendo y necesita el mercado. ¿Qué podrían hacer práctico para eso? Preguntar, hablar con la gente, saber en qué están, qué compran, en qué invierten el dinero, cuánto de su presupuesto están gastando en actividades culturales, por ejemplo. Entonces, puede que este año, y pues desde mi percepción, ha subido el índice como de presupuesto de una persona en actividades culturales porque estamos saliendo de pandemia y queremos como explotar la cultura y las experiencias y todo. Entonces, pues informarnos, ¿no? Como saber bien qué es lo que les interesa, en qué estarían dispuestos a invertir, a comprar y a partir de eso, pues también ir generando ideas. Y pues en la base de la innovación abierta, pues no trabajar solos. Entonces, pueden que ustedes sean unas personas muy, muy, muy creativas, pero pueden tener entonces un amigo que sepa más de negocios y trabaje con ustedes y les ayude a sacar esas ideas adelante, o un amigo que trabaja en otro sector que ustedes ni se imaginan, pero tienen una necesidad que desde el sector creativo y cultural se podría solucionar. Entonces, también trabajar en equipo sería un muy buen siguiente paso para comenzar en el tema de innovación. Vale, muchas gracias, Laura. Hemos llegado al final de este espacio. No sé si haya algo que quieras agregar antes de dar cierre. Perdón. Bueno, no, agradecerles a cada uno de ustedes que se unieron en este espacio para dialogar un poquito sobre innovación, sobre productos, sector cultural. Muchas gracias por escucharme, por participar, por dejarme sus preguntas. Bueno, me pueden buscar en LinkedIn si tienen alguna pregunta, alguna idea, podemos también estar por allí en contacto. Y muchas gracias de nuevo. Vale, para terminar el programa de egresado, reitera sus agradecimientos a Laura Casas Buenas por brindarnos este espacio y y compartir de sus valiosos conocimientos a partir de su experiencia académica y laboral. Esperamos que este haya sido un espacio constructivo y de gran aporte y beneficio para ustedes y reiteramos nuestro interés de que sigan siendo parte de sus actividades. Muchas gracias a todas y todos por su participación y que tengan una feliz noche. Gracias, Laura. Laura, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Gracias, feliz noche a todos, todas.